bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es martes, nos acercamos a la mitad de la semana. Sí, 19 de marzo. 19 de marzo, la famosa batalla del 19 de marzo. Había un desfiles en Asua. Tradicional desfile. Sí, sí. Es bueno, he oído a gente decir que asuano, que hay demasiados haitianos en Asua. Y parece ser que es cierto. Yo te lo digo porque... Eso dicen los asuanos, los coeños decimos lo mismo. Y los santiagueros también. Los santiagueros dicen lo mismo. Y en definitiva, el país está por todos los lados, lleno de esos ciudadanos de manera irregular, porque si estuvieran identificados, si estuvieran con su acreditación correspondiente y se supieran cuántos son y dónde están, sí, pero no se sabe. No. Y además están de manera irregular. Eso es lo criticable. Y que siguen entrando o que sigan entrando sin que haya el debido control. Que burlen supuestamente el control de las autoridades, pero que lo hagan porque los que dejan burlar, los que permiten esa situación irregular, es porque están recibiendo algún tipo de beneficio. Estos controles, entre comillas, lo que sirven es para que alguna gente cobre algún peaje, porque no lo dejan pasar gratuitamente. No le cogen compasión y entienden que ellos de aquel lado viven una situación convulsa, una situación de indefensión, una situación sin alimentos, sin higiene, sin salubridad de ningún tipo. Y que entonces, bueno, ellos vienen para este caso como una situación de salvación. Sí. Y que entonces ellos por conmiseración lo dejan pasar. No es así. No es así, al contrario. Si los encuentran mal puestos y no pagan el peaje, bueno, pues ellos lo dejan de aquel lado. Ahora, cuando pagan el peaje, entonces entren todos. Y eso es lo malo. Así es. Hay muchas cosas, Luis. Ayer fue impresionante, hubo una falla en la computadora que opera el metro y entonces los trenes marchaban muy lento. Esto creó un entaponamiento, sobre todo en la línea 1, y fue impresionante aquella fila. Tú sabes que nosotros hemos siempre celebrado. Impresionante aquella fila para aquellos, que, como tú dices, para aquellos que no querían el metro o entendían que eso era una inversión innecesaria que el Estado iba a hacer. Hipólito llegó a decir, como en la Barrabasada, en Puerto Rico, decir que el metro, los trenes andaban vacíos, que eso no era usado, eso no tenía usuario, que es una obra sin uso ninguno. Es una obra como llegó a decir que en los pasos a desnivel de la 17, de la 27, que que él iba a rellenar eso, iba a sembrar yuca o plátano ahí. Y yo recuerdo un día que salimos había un acto en las Fuerzas Armadas, la puesta en circulación del libro de Soto Jiménez, ¿cómo es que se llama el libro? Los motivos del machete. Los motivos del machete. Esa noche, a mí me invitó la Secretaría de la Fuerza Armada, me invitó esa noche, que el ministro era José Miguel Soto Jiménez. Entonces yo fui al acto. Cuando recuerdo que en un chancecito que dio y yo saludé a Hipólito Mejía, él me dijo dos cosas. Me dijo primero, mira, Luis, la reelección es una realidad. Sí. La reelección de él es una realidad. Digo, bueno, presidente, yo creo lo contrario. Ahora, si usted lo dice, vamos a ver. Bueno, me dijo eso. Y lo segundo fue que Deli Gerame lo saludó. Deli Gerame lo saludó. Y entonces le dijo, mira, llévame a Deli. A mí, llévame a Deli al Palacio. Tú se lo llevaras. Sí, que yo se lo llevara. Yo realmente no tenía esa vara alta que digamos, aunque yo le hice campaña a Hipólito, porque eso es de las cosas, que aquí a todo lo que no ha servido para nada uno le ha hecho campaña. De Jorge Blanco para acá. De Jorge Blanco para allá. Y bueno,
Y yo tengo, como decía mi compadre Vitín Bisonó, que me dice, Luis, pero usted tiene una capacidad para acá abajo, que eso no tiene madre. Y yo digo, usted tiene razón. Compartimos. Compartimos. O sea, pues bien, me dice que le lleve a delirando. Yo realmente no tenía esa puerta. Tenía en ese tiempo pase para el palacio, ciertamente, pero entrada al palacio, no entrada al despacho. Exacto. Entonces digo, bueno, está bien. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Coordina con Díaz Morfa. Entonces, general, dígame. Entonces me da su teléfono, coordina. Me cita al general para X hora allá en el palacio. Ah, bueno, era almorzar con él, que lo llevara y que le llevara a Delhi para almorzar con él. Bueno, cogimos para el palacio. Cuando vamos al palacio, resulta que nos anunciamos, pero nada, Hipólito se iba bajando ya para irse, iban para donde Fello Suberví, un almuerzo que tenía Fello con muchísimos cuadros políticos y cosas. Y entonces, suerte a Aníbal López, que estaba en la avanzada del presidente. Y después siguió cuando el presidente Fernández y él está activo. Aníbal López es uno de los guardias ranas. Yo creo que de los pocos que queda vivo, el único que queda vivo. Sí, probablemente. De los guardias ranas que pelearon la revolución de abril, al frente de esa unidad estaba el comandante Montearachi. Sí. Y Aníbal, que es mi amigo, y usted sabe, dice, Luis, ven por aquí, ven corriendo. Y entonces bajamos, Delhi y yo, para el vehículo presidencial, porque él se lo dijo a Díaz Morfa, y Díaz Morfa dijo, llévalo, vámonos para de Fello. Entonces, bueno, nos montamos en la guagua con Hipólito. Cuando vamos bajando ahí en la 27, el primer túnel, yo le digo, presidente, pero... Y usted no dice que iba a sembrar de plátano. Esas son cosas mías. Son cosas mías. Yo no iba a sembrar de plátano los túneles estos. Bueno, te digo, bueno, la cuestión es que ayer se vio la importancia de la obra, el metro, y de la necesidad que se hagan otras líneas y que ese tipo de medida, que es una solución definitiva al problema del transporte masivo de pasajeros, se siga implementando. Así es. Mira, Danilo, antes de que nos metamos en lo de Lucía Medina y otras cosas de Medina para allá. Que es tendencia, como dicen. Es tendencia. Ahora. Pero ¿qué tendencia? Cuando es tendencia de malagüero, eso es un problema. Pero bien, es una cosa desafortunada. Desafortunada. Pero antes de meternos en eso, vamos a resaltar. Tú sabes, y eso comentaba ahorita con mi esposa. Mi esposa, que fue subdirectora del Indotec, órgano del Banco Central, que lamentablemente desterraron de allí por esas cuestiones descabezadas. Destruyeron esa entidad sin ningún beneficio para nada. Para nada ni para nadie. Porque sin ningún provecho. Porque había gente, exacto, ningún provecho, porque había gente que esperaba sacarle provecho. Habían unos fondos ahí que iban a venir de España a través del área educativa, y entonces a alguien se le ocurrió, en el gobierno de Hipólito, se le ocurrió que debía administrar esos fondos, comenzó a aspirar a esos fondos, y bueno, y sacaron al Indotec del Banco Central, lo llevaron para Industria y Comercio, después crearon el IBIS, lo convirtieron en eso, y bueno, ahí murió el Indotec. Sí. Pues conversando yo con la doña, que la jefa de mi casa, que es... Saludos para doña Guadalupe. Sí, debe estar mirando. Sí. Saludos de Clime, doña. Ella era subdirectora. Y, por cierto, el Perínclito en mi casa le prometió que iba a ser la directora, pero no, esa era de las cosas. Él decía una cosa. Más decía hacer el traje. Más de ser vestido ya, el traje. Y bueno, y lo que quiero resaltar es que las mujeres, en sentido general, administran bien, administran con honestidad, y además tienen temple. Estoy hablando en sentido general, las que no sirven, no sirven. Sí. Pero bueno, y traje a colación eso porque recuerdo que mi doña era una macana. Ella no solamente es una macana en mi casa. No, sí lo sabrás tú. Sí, si no fuera de ahí, también lo es. Y bueno, o lo fue cuando tuvo que asumir responsabilidades administrativas. Y yo le contaba, a propósito de un cortito que veo aquí de Edma Polanco, rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera mujer rectora de la primera universidad del Nuevo Mundo. Dice aquí
las palabras textuales de ella. El saneamiento de la UAS empezó de verdad. Empleados y estudiantes que sean identificados en disturbios serán expulsados. Sí. Cuando yo oí eso, me sentí bien. Digo, qué bueno que se diga y que se espera que se haga, pero que lo diga una mujer frente a tantos hombres que han pasado por allí, muchos de ellos buenos rectores, pero que no han hecho el saneamiento, la profilaxis que han debido hacer. No importa las consecuencias, pero debieron haberlo hecho. Entonces, que esto lo diga una mujer. A esta mujer, los hombres y las otras mujeres de la UAS tienen que apoyarla, porque ese saneamiento, tú lo sabes, yo lo sé, y todo el que de una forma tuvo que ver con la UAS, de una forma u otra, sabe que eso allí, esa situación de anormalidad, de grillo que sea, de desorden que ha habido allí. Todavía en estos tiempos, el otro día había un incidente ahí. Eso que propiciaron ese desorden, por lo menos 5. Hay 6 expulsados. 6 expulsados. Entonces, después de esa expulsión, que yo vi después un video en la televisión, eso es un abuso. Yo no sé por qué lo expulsaron. Yo lo que sé que fue después de unas escaramuzas que hicieron allí, una paralización, violentando aquello como en los primeros días de la UAS. Sí, un grupo que se hacen llamar los topos. Ojalá esa gente se quede fuera de la UAS, sean expulsados y no hagan negociaciones con ellos. Claro, entonces eso hay que sanearlo. Eso hay que sanearlo. Hay que apoyar estas declaraciones de la rectora de la universidad. Ojalá que realmente, como tú dices, eso no se quede en un paño tibio y que después vengan las presiones. No, sin presión a nadie. Cuantas veces, cuando vengan otras protestas, voten a los que protestan, y cuando protesten por esto, que lo voten también. Sí, entonces, eso es lo que hay que hacer, porque no es posible. Eso que cuesta mucho cuarto al Estado y a los bolsillos de la gente que paga impuestos. Sencillamente hay que protegerlo y hay que sanearlo, hay que limpiarlo. Entonces, cuando vengan unos a protestar por los que ya sancionaron, que lo sancionen también. Que lo sancionen también, porque sencillamente, de alguna forma, eso hay que corregirlo. La UAS tiene demasiados estudiantes, que voten un paquete no importa. No. Digo, que voten a los que hay que votar. Sí. No es que le cierren las puertas a los que van a estudiar. Y hay algunos que, como al famoso líder aquel de la fe, que no son estudiantes nada, tienen 30 y tantos años. No, que él se fue a hacer negocio y estaba vendiendo visa. Y, otro ahí. Sí, no. Pero ese no fue el mismo. No, era otro. Ese fue otro. Ese no es que tenía 20 años estudiando y no pasaba de curso. No, ese no. Pero porque ahí hay gente que no pasaba de curso, no se graduaba. Un líder, y ni pasaba materia, tampoco. Porque no pasaba materia ninguna. Es que no fuera media a media, no una a una. Él hubiera llegado por agotamiento ya. Pero no, es que no pasaba de curso. Y siempre allí. Entonces, todas esas lacras tienen que ser sacadas de la academia. Porque demasiados estudiantes. Señores, antes recordemos la lucha del $500,000 que lideró mi querido nuestro amigo Atuey de Cana. Era por $500,000 de pesos. ¿Y por dónde van ese $500,000? Bueno, son otros tiempos, todo es más costoso. El plato era a 25 centavos. ¿Era 25 o ahora es que 25? No, era 25 centavos. Porque eso no puede ser 25 porque tampoco... a 25 centavos. Ahora yo creo que es a 25 pesos. Entonces, que con eso no se compra nada. Sí. Eso hay que subsidiarlo, porque no es verdad que con 25 pesos van a comprar nada. Y la universidad está carente de recursos porque sencillamente tiene muchos estudiantes. Yo recuerdo una vez ya que iba por 130,000. Yo no sé cuánto tiene ya la matrícula, pero lo cierto es que el número de estudiantes es mucho, y dentro de ese mucho hay que llevarle a la sociedad los mejores y la mayor cantidad de profesionales, pero gente que sirva, no gente que se sirva de la universidad y que vaya allí a hacer desórdenes o a buscar liderazgo, a buscar posicionamiento político, infringiendo todos los intereses que atañen a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De manera que me gustó ese tipo de declaración de la rectora
y bueno, que siga tirando para adelante. Sí, sí. Que la falda está bien puesta. Que el Consejo Universitario le apoye y se lleve a cabo esa profilaxis que hace tiempo se necesita. Y que la sociedad le apoye, porque cuando veo este tipo, lo estoy haciendo, porque cuando yo veo este tipo de declaración, yo digo, señores, cuando usted ve a un jefe de policía que quiere hacer las cosas bien, que está empantalonado, agarra a los delincuentes, resuelva, como sea que sea, e incluso en honor a la democracia, que resuelva, sí. Usted tiene que aplaudir a ese jefe de policía. Cuando usted encuentra un fiscal o un juez como el juez Alejandro Vargas, que debe ir a la Suprema, él está en la lista y debe ir a la Suprema, ir a la Suprema, el juez Alejandro Vargas, y así como él, gente que se empantalonan o mujeres que se enfaldan y realmente cumplen con su responsabilidad, con su deber ciudadano, institucional, que asumen riesgos, que asumen compromisos, que asumen responsabilidad. A esa gente hay que apoyarla, porque si no ven de allá para acá la retroalimentación, el apoyo de la sociedad, pues la gente hasta se desencanta y dice, bueno, pero yo, total, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy? Porque a mucha gente, al que le gusta asumir responsabilidad y ser serio en sus cosas, señores, lo que tienen es recibir la satisfacción de que lo que está haciendo, lo está haciendo y la sociedad lo está recibiendo, lo está asimilando. Por eso es que hay que apoyar a este tipo de gente. Porque a veces se carga muy pesado con la familia, con muchas cosas. Y a veces para nada. Entonces no, hay que cumplir, aunque no se lo reconozca a nadie, pero hay que cumplir. Y entonces a esa gente que cumple hay que apoyarlas. Danilo, vamos a ir a una pausa. Hoy no tenemos invitados porque un par de contactos que se hicieron no se pudo obtener la respuesta. Y bueno, a mí me gustan estos días, es decir, que uno puede adentrarse en otros temas, que generalmente con un invitado entre pregunta y respuesta, y ahí se nos va el tiempo, pero no tratamos muchas veces los temas que son de mayor interés. Así es que vamos a hacer una pausa. De allá para acá volvemos con otros temas. Pausemos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno.
Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, tenemos aquí, Danilo, antes que nos metamos en otros temas, el defensor. El defensor, esto es el órgano informativo de la Defensoría del Pueblo. Donde doña Zoila Medina. Vemos a doña Zoila firmando un acuerdo ahí. ¿Con quién es? Firma un acuerdo. Fondo construirá sede con fondos propios. Yo recuerdo que ella decía, en algún momento, hablando conmigo, decía que ya nosotros tenemos nuestros recursos ahí, ya es un asunto de ubicar dónde vamos. Ella siempre ha tenido el desvelo porque a ella le dieron un decreto nada más, y de ahí con ese decreto ha tenido que armarlo. Ella ha construido una estructura, una entidad y todo. Y vive dedicada, cuerpo y alma a eso. Entonces, firma un acuerdo. Con muchísima preocupación. Firma un acuerdo con el PNUD. Y con mucha dedicación. Qué agradable es sentir la satisfacción del deber cumplido. Sí. Parecido a lo que yo decía ahorita. Parece que ya yo había leído esto y se me quedó en el disco duro. Porque es exactamente lo que yo decía ahorita. Sí. El deber cumplido. Pues doña Zoila ha cumplido, ciertamente, llegar a una institución, seguridad social para todos. Ella ha estado abogando por todos estos temas. Llegar a una institución y arrancar de cero, levantarla, y ahora va a dejarle digo va a dejarle porque ella va a conseguir un local con fondos propios. Y bueno, eso legado para los que vengan atrás que arren. Pero ella ha levantado una institución. El Defensor del Pueblo es certificado por la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Ombudsman, que es el título con que se le reconoce en los países nórdicos donde surgió la figura. Suerte que yo tengo la asesoría de Danilo Clima a mi izquierda, que esa no falla. Danilo Clima es uno de los hombres más preparados de este país, es nada más pequeño, pero grande en méritos y capacidades. Pero agradecamos a Yazoila y a la gente de la Defensoría del Pueblo habernos enviado esa revista que nos va a informar de las cosas importantes que se están realizando allí. Así es. Mira, Luis, a mí me preocupó y me sentí conmovido ver un video donde hay una persona mostrando peces muertos, porque tú sabes que con las bajas de la sequía, la baja de las presas,
las aguas están bajando mucho y hasta los peces se están muriendo, no solamente el ganado y otra cosa. O sea, la sequía ya se Pero está si el agua, los peces no se mueren por eso, si el agua baja quedan atrapados. Si quedan atrapados en algunos lugares donde no hay agua, quedan en la parte seca, ya bueno, ahí se mueren. Se mueren. A veces, y ojalá no sea el caso, ojalá que sea por eso y que no sea porque le hayan tirado algún tipo, porque hay a veces algunos desaprensivos que le tiran alguna sustancia para agarrarlos entonces ya sin fuerza, agarrarlos tranquilos a los peces. Y entonces, porque en esos casos, igualito que cuando se tira la red, se tira el chinchorro, se agarran los chiquitos y los grandes. Entonces, señores, los grandes se pueden comer, pero los chiquitos nada más sirven para dejarlos que crezcan, porque no se pueden comer. Y si usted los agarra en un chinchorro, los daña. Eso le digo yo a la gente del campo cuando van a veces. Me decía el domingo cuando estuve allá, Ramón, que es el encargado de la propiedad, decía, ya yo tengo ubicado donde hay unos postes de palo amargo muy buenos. Entonces digo, tenga siempre pendiente que cuando vayan a cortar, si no es usted, si va a hacerlo cualquiera de los trabajadores, que tengan pendiente que cuando corten el palo que van a aprovechar, no corten el chiquito que está al lado. Porque es que los que están chiquitos se ponen grandes. Claro que sí. Los que están grandes en algún momento fueron chiquitos. Eso igual que los seres humanos. Sí. Igual que mucha gente que empieza a tirarle piedra a los mangos y tumba muchísimo verde. Para tumbar un maduro, tumban una docena de verdes. Sí. Entonces lo desaprovechan porque no lo pueden, excepto algunos muchachos que lo usan o embarazadas, que pelan el mango y se lo comen con sal. Pero bueno, eso no es lo que debe ser. Dañan una buena cantidad por coger un solo mango. Sí. Entonces esa previsión hay que tenerla, de no cortar las... hay alguna gente que por desconocimiento, otros se solazan con mochar las matas grandes y le quitan la chiquita que está al lado. Eso es un error tremendo. Sí. Porque eso de palo amargo es una madera, no es que sirva para... No está dentro de la categoría de madera preciosa porque generalmente el grosor es muy fino, nada más sirve para poste, para empalizadas. Pero por la durabilidad que tiene, una de las mejores especies, más duradera, dura y duradera. Para empalizadas. Para las empalizadas. Entonces, pudiera uno catalogarla dentro de las maderas preciosas porque es un palo duro, de mucha durabilidad. Y bueno, no se puede dañar. Pero bueno... Pues te decía que la sequía, Luis, ya está golpeando severamente, se está manifestando incluso en los precios del pollo, que ha subido de precio. Y hoy están diciendo que el arroz va a subir de precio. Yo no sé qué tanto de especulación hay en eso. Ahí puede haber mucha especulación, porque inclusive se estaba importando arroz. Claro. O incluso ya en los sectores privados, de distintos países que están dentro de la libre comercio, que andan llenando todos los países, los rincones de su producción, estaba llegando el arroz más barato que el arroz local. Eso que no deja de ser un riesgo, un atentado para la producción local. Pero en esta situación, yo decía el otro día, creo que eran unas 27,000 tareas que se entiende que no se iban a poder sembrar y una parte de ellas se iba a dañar. Entonces decía, no recuerdo si fue el ambientalista Luis Carvajal, si fue él, que dijo, bueno, si se van a dañar fue porque sembraron fuera de, a pesar de las advertencias que hicieron las autoridades. Que ha estado pasando eso también. Entonces, ¿tú recuerdas cuando a Eligio Jaque, siendo ministro de Agricultura en el gobierno de Hipólito, le atribuyeron que había quemado el arroz? Eso no fue una cosa del otro mundo, porque no fue que fue tanto arroz, que eso fue una cosita, pero bueno, esa cuestión ya como de manera simbólica lo explotaron políticamente, porque la idea era que no se sembrara más arroz del que ya no era por sequía, sino como una cuestión de equilibrar, sustentar los precios y no venir con una sobreproducción a deprimir los precios.
Entonces, de manera preventiva se quiso hacer aquello que fue mortal. Eso políticamente le hizo un daño tremendo a Hipólito Mejía, y son de las cosas que hay que tomar en consideración, porque los técnicos solamente son técnicos, generalmente son cuadrados y no tienen el olfato político. Tú sabes que generalmente se dice en psicología social que en función de las expectativas sí es el nivel de frustración. Hipólito, cuando iba a ser presidente, vendió la expectativa de que la agricultura dominicana iba a registrar una verdadera revolución, y había muchas expectativas de cambio en la agricultura. Por eso cualquier cosa que quedara mal hecha, aunque fuese chiquito, la gente tendió a sobredimensionarla. Claro, no, y sobre todo porque él fue un buen secretario de Agricultura. Cuando él estuvo con don Antonio Guzmán como ministro de Agricultura, bastante joven él en ese tiempo, recordemos que a don Antonio inmediatamente se inauguró su gobierno con un ciclón, el ciclón David, la tormenta Federico. Y sin embargo, ya en pocos días, sembrando el país de productos de ciclo corto, en pocos días había muchísima hortaliza, muchísimo plátano, muchísimas cosas. El plátano necesita unos 9 meses, pero de todas maneras hubo un ciclón batatero. La agricultura fue sensiblemente muy afectada, pero en poco tiempo los planes implementados por Agricultura con el apoyo de don Antonio Guzmán, que era, recordemos que se promovió como un presidente agricultor, un presidente agricultor. Y se hizo muchas cosas. Y aunque don Antonio realmente no era un campesino nato, sin embargo, don Antonio Guzmán conocía mucho. No, y era un productor. Él era un productor, pero realmente él conocía mucho la idiosincrasia de los dominicanos, así como Balaguer en otra dimensión y él en la suya. Pero don Antonio era un gran hombre. Yo recuerdo haber hablado mucho con él siendo muchacho allá en Santiago, porque él apoyaba en ese tiempo yo estaba en la JRD, él apoyaba las cosas que hacía y daba buenos consejos. Era un señor muy amable. Yo no lo traté a él, yo lo conocí ya siendo amable, siendo candidato, ya casi presidente, después siendo presidente, pero que realmente las personas cuando son presidentes ya los rodea un círculo, complica las cosas. Los primeros son los guardias, porque los guardias nunca están ahí. Cuando están en campaña, los guardias están lejos. Ellos mandan su mensajito con algunos cuando quieren ya buscar posición, mandan su mensajito, pero se mantienen lejos. Entonces después cuando llegan los presidentes, la seguridad que se establece, hay un protocolo para manejar esas cosas. Muchas de esas cosas no las maneja el presidente, y no que ellos con sus códigos son los que tienen el control. Y bueno, la gente se van alejando, los amigos, y la comunicación se hace muy difícil. Todavía cuando tú vas a hablar con ellos, estoy hablando de los presidentes, hay siempre una seguridad, porque el poder es así, el poder es complejo y celoso. Entonces, yo recuerdo una vez que fuimos en Juan Dolio, estuvimos, y no sé de dónde, fuimos allá, y yo cubría en ese tiempo la fuente del Palacio Nacional, y los periodistas que cubren la fuente de la presidencia tienen acceso a muchos lugares donde acude el presidente. Y fuimos a Andolio, estaba don Antonio sentado bajo los cocos. Y bueno, y fuimos y estuvimos conversando con él. Ahí estaba el jefe de los ayudantes, ¿cómo era que se llamaba? Bertesón. No. Bueno, que cuando Chinino, aquella vez, cuando las dificultades que tuvieron. Ahora me Qué bueno, que fue aquella vez, cuando el caso del general Wessing en la televisión. En mi casa había una fiestecita esa noche, no recuerdo, estaba muy joven. Y entonces me enteré, la televisión estaba puesta al frente, la casa de la calle, de los vecinos. Y de ahí llegó la información de lo que había pasado. Entonces fue el coronel, que le dijeron, Balaguer le dijo, Inver MacGregor, sí. le dicen,
está una acusadera ahí de que acusaron a Wessing de que estaba conspirando contra el régimen. Entonces, dice, no, que una conversación con el general el coronel Bel McGregor. Entonces, fue uno de los que se empantalonó. Entonces él dijo, yo no recuerdo haber escuchado eso. Sí, presidente, respetuosamente, yo no recuerdo. Yo no recuerdo haber escuchado eso. Sí. Porque los guardias no dicen, yo no escuché eso, yo no recuerdo haber escuchado eso. Sí. Entonces, pero tuvo el valor. Sí. Él no dijo, sí señor, que yo que no recuerdo haber escuchado eso. Entonces, pero cayó en desgracia. Y bueno, pero fue entonces después el jefe de los ayudantes, su hermano fue el jefe de la Fuerza Aérea y él fue el jefe de los ayudantes militares. Después pasó a ser el ministro de la Fuerza Armada en los últimos días del gobierno de don Antonio Guzmán. Pero bueno, él estaba ahí y así como él, la seguridad militar que siempre rodea a los presidentes. Y se crea un hermetismo y ya entonces hay que pedir demasiado permiso. Cuando tú vas a ver presidente hay que traerte. O sea, no que tú puedes ir, sino que hay que llevarte. Sí, o sea, es una situación que ya rompe el grado de confianza y de cercanía y de facilidades. Entonces, sí, pero yo no llegué nunca en ese sentido a conversar con don Antonio que estuviera fuera de... Con Jorge Blanco sí, porque yo fui amigo de Jorge Blanco antes de... Pero yo también conversé con Jorge Blanco siendo muchacho en Santiago. Siempre me pareció una persona muy esquemática, muy cuadrada. No, a mí nunca me pareció... No tenía la impresión del hombre campechano, fluido, amable. Jorge Blanco era un profesional del derecho, sí, medio cuadrado, a veces medio cerrado en algunas cosas. Sí. Esa fue la posición que siempre tuve de él. Y bueno, se hizo muy difícil hacerlo presidente, hubo que vender una imagen. Enseñarlo hasta saludar. Sí, exacto. Muy difícil, porque él era como abogado muy bueno, tenía un prestigio en Santiago y una proyección nacional, escribía un artículo semanal en el periódico El Listín Diario. Y bueno, se proyectó sobre esa base y un día a Tuey de Can, nuestro querido amigo ido a destiempo, se le ocurrió, porque ya él estaba en el PRD, se le ocurrió que debió ser el candidato y fue a ofrecerle a Santiago la candidatura. Atuey de Can fue que lo hizo presidente. Claro, lo hizo presidente. Entonces todos los que éramos amigos de Atuey, que nos enganchamos entonces en el equipo a proyectar la figura de Salvador, nos cupo entonces en gran medida la tarea de proyectarlo. Y yo recuerdo que en un momento determinado se organizó un encuentro en su casa, allí cerca de la Yuca, una calle detrás de la 27 de febrero. Yo llegué ahí y entonces, bueno, a mis espaldas, eso allí atrás. Y entonces, cerquita de aquí, y bueno, se organiza ese evento en la casa, un encuentro con periodistas. Yo recuerdo que yo estaba al lado de él, yo fui que convoqué. Tú eres el anotador que le decía, ¿verdad? Sí, el anotador. Entonces yo le decía al fulano de tal, cuando iba a acercarse, digo yo, en el oído, yo le iba diciendo quién era la persona, los nombres. Entonces vengo yo y le digo, fulano de tal de Teleantilla. Y entonces dice... ¿Qué dice fulano de Radio Antilla? Recuerdo como ahora. Y bueno, esas son cosas... Pero bien. Sí, son cosas... Anécdotas de la política. Anécdotas del poder. A mí me ha cogido con eso ahora. Escribí una columnita hoy que yo titulaba Confesiones de Alta Política, pero entonces el Listín Diario ha cambiado su esquema de periódico estándar, periódico grande, ha pasado a un periódico tabloide, más o menos del tamaño de este Diario Libre. Y entonces ahora anda como la paloma en zinc caliente, que anda todo el mundo desasitiado. No se sabe en qué sitio que uno va. A mí me pusieron el otro día, publica los miércoles. La columna salió el miércoles. Y salió porque yo llamo el martes, digo, pero Fabio, ¿qué pasó? Ahí la tengo aquí, mañana te la voy a poner.
Me publican el miércoles. Y ayer llamé, la publicaron, entonces hoy, la del sábado debieron publicarla hoy. Y bueno, los espacios entonces no alcanzan. Pero yo escribí una columnita para hoy que debió salir un poquito más larga. Pero entonces por razones de eso que estoy diciendo, de la reubicación, readaptación. Y el manejo de los espacios. El manejo de los espacios. Me la publicaron, pero tuvieron que mocharle un pedazo. No es censura, es sencillamente que el espacio nada más daba hasta ahí. Porque no es censura. Al contrario, yo le agradezco a Ciprián, que hizo un esfuerzo y me metió ahí. Bueno, pues estaba hablando en esa columnita de hoy de una conversación que yo tuve en algún momento, primero con Atuey. Atuey no quería que, esas cosas que se le ocurrían a él, que Danilo, a quien definió en ese momento como buen candidato, la gente cambia. En ese momento era buen candidato. Y él decía, lo único que yo creo que no debe llevar a la primera dama, era en ese momento, a doña Margarita. Digo, ¿y por qué? No, porque eso es más de lo mismo. Entonces, yo no sé qué cosa le tenía él cogida con Leonel en ese momento. Entonces yo le digo a Atuey, pero ven acá. En este momento, quien... Y eran números que daban eso, quien tenía mejor posicionamiento ella que Danilo en ese momento. Digo, ella garantizaba la unificación del partido y además de eso garantizaba la integración del presidente Fernández a la campaña. Digo, la mejor candidata es ella. Entonces digo, bueno, imagínate. Digo, no, pero si tú ves a Danilo, dile a ver si que yo creo que el candidato debe ser Miguel Vargas. Entonces digo, bueno, ¿y tú me autorizas? Digo, ¿tú me autorizas? Oh, no, díselo. Entonces yo le digo el asunto a Danilo. Y Danilo dice, mira, Miguel Vargas lo que quiere es ser presidente, no vicepresidente. Pero con Miguel no hay problema. Desde ese tiempo, el 2012, yo con él no hay problema, ya yo hablé con él. Él estaba en el PRD, sigue todavía en el PRD. Y digo, pero con él no hay problema. Y mira por dónde van las cosas. Que a propósito. Pero esa partecita no llegó a salir en la columna de hoy. Ahora tengo yo que añadirle otro pedazo, publicarlo otro día. Sobre todo por la columna de Víctor Gómez Casanova, que sí la publica en íntegra en el listín. No he visto Casanova. Víctor Gómez Casanova, tú sabes que él da reeleccionista. Sí, pero él tiene columna. Yo no no, él escribe un artículo hoy diciendo de la buena. ¿Hoy? ¿En qué parte? Sí, en el listín. Yo no lo vi. Chequéalo, diciendo de la hermandad que hay entre el presidente Medina y el actual canciller de la República, y que eso es una alianza más profunda. Más profunda. Son conjeturas de Víctor Gómez. Él vive siempre hablando, incluso el presidente, el canciller, lo desautorizó en algún momento. En algún momento. Él dijo que el canciller... Incluso le quitaron la vocería que la tenía. Sí, y entonces por eso es lo que le duele a él, que le quitaron la vocería, pero realmente a él lo iban a votar del Partido Reformista en un momento determinado, y Miguel lo recogió y lo puso como vocero y secretario general del PRD. Ya lo recogió y le dio prestancia. Entonces después también le designó a su padre en una posición muy importante. Claro. Entonces ese es el daño que le ha hecho Miguel Vargas. Cosas avatares de la política. Y entonces ahora él ha querido tomar decisiones que no han sido aprobadas por Miguel, presidente del partido, ni por el partido mismo. Y entonces, bueno, ha estado muy independiente. Pero esas son cosas, gajes de la política. Bueno, pues del tema de las confesiones de alta política, de esas cosas seguiremos hablando en otras entregas, porque me ha cogido con eso, como recordar. No sé si eres tú que me has dicho en algún momento que yo debo recoger esas cosas, porque yo he sido parte en algún momento, protagonista, por lo menos he sido testigo. Protagonista no, yo nunca he sido protagonista de nada. Testigo, decepción de muchísimas situaciones. Tú sabes que ayer con un amigo conversaba de la crisis electoral del 94, del 86, que nosotros estuvimos ahí en el centro del Concón. Así es. Tú y yo participamos de muchas cosas. En este caso fue con Jacobo. Con Jacobo, que estuvimos muy de cerca en un equipo de
de estrategia, y porque realmente nosotros no somos piratas, sencillamente nos ubicamos en los momentos en que entendemos, no es que estemos con el que vaya a ganar, no, estamos con el que debe ganar. Por eso muchas veces hemos perdido. Obviamente. Entonces, ahora, muchas veces los que han ganado, promovidos por nosotros, sencillamente nos han quedado mal. No que estemos esperando nada, porque por lo menos a veces uno lo que necesita es un pase a Palacio. Y no que se lo quiten. Y no que se lo quiten. Si ya tú lo tienes, que no se lo quiten. Que no se lo quiten. O un saludo más amable del presidente. Exacto. Además, o si tú te encuentran, que tú estás en una posición, te encontraron ahí, no te dieron esa posición, no se la quiten. No se la quite ahora. Bueno, ¿verdad? Así es. O tú encontraste que, tú viniste al gobierno y encontraste que habían 2 o 3 anuncios. Tú no fuiste que pusiste esos anuncios. Pues deja eso ahí. Déjalos. Por lo menos no los quites. Así es. Entonces, yo lo voy a dejar ahí, que le quepa el sombrero, que se lo ponga. Vámonos a la pausa final. Vamos a la pausa final. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Bien, seguimos entonces. Danilo, te iba a decir que esta mañana me encontré con un señor en el supermercado, de esos encuentros agradables que uno tiene con televidentes. Con el televidente. Él me llama, me ve, me ve y me dice, usted que está en la televisión, Pedro Valdés. Pedro Valdés es un ingeniero electromecánico. Me encontré con él, entonces le pregunté su nombre, porque entonces él muy agradablemente me decía que con alguna frecuencia nos habló en plural, me habló en plural. Y me hablaba de que me gustaban los comentarios, el enfoque que nosotros le dábamos a los temas. Porque nosotros lo hacemos así, tratamos de hacerlo sin estridencia, manteniendo siempre el nivel, el respeto por los demás. Decimos las cosas sin ningún tipo de tapujos, lo hacemos con responsabilidad, a nuestro modo. Nos podemos equivocar y muchísimas veces nos equivocamos, pero nos equivocamos de buena fe. Así es. No porque somos mandaderos de nadie. Cuando yo oigo por ahí oigo a veces hablando que son bocinas, alguna gente por ahí. Yo creo que cada cual defiende sus intereses o defiende sus simpatías o sus criterios. Sí, sí. Y hay algunos que sí lo hacen por encargo. O sea, dependiendo del color, por ahí, por donde esté soplando la brisa, por ahí se van. Entonces, nosotros no somos así. A veces decimos las cosas incluso en nuestro propio perjuicio. Sobre todo, muchos que nos han perjudicado muchas cosas. Sí, porque nos han tomado en cuenta. Y cuando yo, que tengo 30 y pico de años escribiendo en los medios de comunicación, digo en la columna, porque tengo más de eso, más de la mitad de mi existencia escribiendo. Y bueno, algunas veces le toman en consideración las cosas a uno. No es porque uno vote por tal o cual sector político en un momento determinado, sino por las cosas que uno escribe, o las cosas que dice, por las posiciones que asume, o por las que deja de asumir. Por ejemplo, ahora que son tiempos de querer empujar las cosas y violentar la Constitución, no importa. Entonces, tú dices 3 cosas cuando tienes que decirlas, y alguna gente te reconoce que tú estás enmarcado dentro de la mayor corriente que respalda a la sociedad, o que le conviene a la sociedad. O que tú estás queriendo ser institucionalista, que tú no estás contra una persona, sino en defensa de la institucionalidad. Pero los que están bailando ese ritmo, bueno, les molesta. En un momento determinado, tú estás conmigo o en contra mía. Eso es lo que en la práctica muchísimas veces se da. Y realmente, como ese asunto no va con nosotros, ¿qué caray? A mí no me importa si le toman en cuenta lo que uno dice. No es el caso ahora, yo no me estoy quejando de nada. No. Ni con nosotros nadie se ha metido, ni espero que no se metan nunca, o que no se metan más, porque no es que no se han metido, porque lo que estoy diciendo es justamente que se han metido en algún momento. Sobre todo una vez una señora muy imprudente e impertinente, que no conoce a uno para nada y de manera alegre viene a hablar de negocios que se están haciendo y cosas, cuando uno lo que ha estado recibiendo es perjuicio y dificultades. Si no, esa fue una amiga de Paulín, lo voy a decir ahí porque realmente recordando, a veces hay que recordar no solamente las cosas buenas, sino las desagradables. Esa señora me increpó en el pasillo con no, porque ustedes que digo, pero ven acá. Y yo, por ejemplo, en la institución que yo estuve en un momento determinado, señores, yo no estoy en esa institución precisamente por manejarme como yo me manejo. Si no, yo estuviera allí. Si hubiera sido sí, señor, como todos otros, yo tuve dificultades por asumir posiciones de responsabilidad. Y bueno, entonces que a ti te estén sacando en cara, no, pero ven acá. Cuando justamente en los momentos que uno tenía más dificultades, ella diciendo que uno como que estaba haciendo negocio. Claro, entonces, bueno, nos vamos, el tiempo es un tirano. Y mañana es miércoles. No, que mañana viene el doctor. Al doctor. José Manuel Pérez Saludo al doctor. Con la sección de los miércoles acostumbrado. Sondeo emocional. Su sondeo emocional, de manera que mañana no se lo pierdan, como siempre. Volvemos el jueves.